Ok, hola a todos. Mi nombre es David. Vamos a continuar con este increíble libro que se llama Cómo leer un libro. Y aquí vamos a empezar con el capítulo 1. Habíamos trabajado con la introducción y él hablaba un poco acerca de lo que era el contexto, bueno, de por qué se había actualizado este libro, eh, la preocupación que tenía él con respecto a los estudiantes, a las personas que realmente no saben leer verdaderamente, podría decirse de esa manera. O sea, no saben leer bien. O sea, pueden leer palabras, pero a nivel de entendimiento se quedan muy atrás. Entonces viene con una preocupación. Y este primer capítulo es muy de explicación. Espero poder ayudarles a entender lo que él trata de explicar porque hay una diferenciación clara que él trata de mostrar en cuanto a recibir información, a comprender las cosas, así como a nivel general, pero ya vamos a entrar muy bien en cada parte. Vamos con las preguntas previas para que podamos estar en sintonía con lo que se está diciendo, a ver cómo nuestra mente se prepara. Dice, ¿por qué crees que la lectura sigue siendo importante en un mundo dominado por la tecnología y la inteligencia artificial? Segundo, ¿has sentido que leer un libro transformó tu manera de pensar o ver el mundo? Tercero, ¿qué implica realmente comprender un texto? ¿Es solo recordar lo que se dice? Cuarto, ¿cómo afecta nuestra capacidad de comprensión el hecho de tener textos cortos y rápidos en Internet? Quinto, ¿crees que la educación actual fomenta la lectura profunda o solo la lectura superficial? ¿Y por qué? Sexto, ¿cómo crees que la inteligencia artificial influye en la forma en que las nuevas generaciones accedan a la información y al conocimiento? Séptimo, ¿por qué a veces evitamos los libros difíciles y preferimos la información inmediata? Octavo, ¿cuáles crees que son los beneficios de aprender a leer bien más allá del ámbito académico? Bien, entonces estas preguntas voy a centrarlas acá. De nuevo, abren mucho nuestro entendimiento. Vale la pena revisarlas, ponerle pausa al video, leerlas un poco, meditar un poco en ello y continuar. Eso va a ayudar mucho en el proceso. Algo que veo yo es cómo la sabiduría bíblica nos ayuda en todo tiempo, incluso en esto, parecen temas desconectados, pero hay mucho acerca de la sabiduría. Pero pienso que este versículo nos va a ayudar un poco a entender lo que el autor va a querer decir y es, la sabiduría es lo principal. Adquiere sabiduría y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Está apuntando hacia la sabiduría, ¿bien? Está apuntando hacia la verdadera inteligencia. Entonces, bueno, veamos bien cómo trabajamos aquí, cómo empieza el autor. Dice, la necesidad de la lectura. Bien, entonces él va a iniciar abriéndonos el panorama de cómo se ven las cosas en general. Es el cambio en la percepción de la necesidad de la lectura. Se cree que la lectura ya no es tan necesaria debido a los medios de comunicación modernos. Entonces, en su contexto está hablando de la televisión y la radio. Pero lo aterriza en el sentido de obtener información, de informarme. Entonces, yo me informo por medio de muchas cosas. Hoy en día es mayor la cantidad de fuentes que yo puedo obtener. Puede ser televisión, puede ser radio, puede ser internet, ya sea YouTube, ya sea un documento, ya sea un blog, ya sea un documental, ya sea una película, o sea, son gran cantidad de cosas, incluyendo la inteligencia artificial. Bien, entonces el abanico se amplió, pero él quiere mostrar muy claramente que la perspectiva va a ser la misma. Como me informo, y ahí va la cuestión. Aunque hoy tenemos acceso a más información que nunca, esto no significa que comprendamos mejor el mundo, ¿bien? Bueno, empieza a acabar. Demasiados datos pueden ser un obstáculo, al igual que que la falta de información. Entonces, tener poca información puede ser igual de perjudicial que tener mucha información. Tener poca información, bueno, no estoy lo suficientemente informado para
tomar una decisión, por ejemplo. Pero tener mucha información puede dar algo que se llama parálisis de la información o algo por el estilo, pero creo que empieza con la palabra parálisis, es decir, mi incapacidad de tomar una información por la gran cantidad de datos que tengo, perspectivas, genera un peso mayor del que debe generar. Bien, los medios presentan la información de forma, bueno, eso es otra complicación adicional. Entonces, no solo eso, no solo que podamos tener muchas fuentes, sino que ahora hay como una especie de marketing de información, o como, sí, como una especie de regateo, o se toma la información de la misma forma que se toma un producto, de una forma u otra. Y el marketing y la publicidad tienen mucho que ver. Dice, los medios presentan la información de forma que parezca que pensar es innecesario. Yo pienso por ti, yo te ayudo, yo te lo desgloso. Y es muy diferente cuando de pronto un profesor quiere enseñar algo, porque ahí hay una intención detrás de el crecimiento de esa persona, yo te desgloso esa información porque yo quiero que pienses esto, ya sea a nivel político o ya sea a nivel pues publicitario. O sea, quiero que compres eso, quiero que creas que esto es lo mejor para ti, o quiero que creas que esto lo necesitas. Bien, en lugar de fomentar el pensamiento crítico que haría un profesor, los medios muchas veces implantan opiniones. Entonces, me conviene que piensen esto. Bien, la educación moderna tiende a centrarse en la velocidad y en la cantidad de información. Entonces, se amplía el currículum, se colocan más asignaturas, se colocan más temas, se especializan más en esto y en lo otro. El problema es que él dice, lo importante es la profundidad de la comprensión. Bien, entonces él en esta primera sección hace como una crítica en general, pero llama a la lectura como un medio de crecimiento intelectual y espiritual. Bien, ¿qué es lo que se observa? Que leer es una herramienta esencial para el aprendizaje y el desarrollo del pensamiento. Él durante la lectura va a decir como cosas, y creo que se mencionó también en la introducción, como elevar la mente de la persona. Bien, la lectura bien hecha nos forma como personas. Leer buenos libros, y aquí yo colocaría un énfasis, buenos libros, buen contenido, nos expone a ideas elevadas, porque queremos elevar la mente, y valores trascendentes, o sea, valores que son más allá del tiempo, podemos decirlo de esta manera. Nos da perspectiva y nos ayuda a desarrollar virtudes. Entonces, la lectura tiene esa capacidad de desarrollar el pensamiento. ¿Cómo lo hace? Ya vamos a ver un poco acerca de eso, porque va a haber una serie de diferenciaciones. Aquí creo que vamos a hacer entre tres pares de elementos vamos a hacer estas diferenciaciones. La primera que el autor hace, y yo la quiero colocar acá, es la diferencia entre el aprendizaje pasivo y el activo. Finalmente, a través del capítulo se va a llevar a una conclusión, y es que realmente no podría existir un aprendizaje pasivo. Muchos querríamos que, yo me acuerdo que había unos cassettes, que entonces tú te ibas a dormir y te colocabas el cassette o sea, te colocabas los audífonos y reproducías el cassette o la reproducción, ya sea por MP3 o lo que sea. El punto es que te hablaba toda la noche. De hecho, a mí me gusta mucho, hay un capítulo de Dexter donde él se coloca el cassette, bueno, tiene una máquina impresionante, se coloca el cassette y escucha toda la noche y quiere aprender francés. Y ese sería el santo grial del aprendizaje pasivo, o sea, sería como que el boom. Pero también muchas veces al ver una película, nosotros estamos aprendiendo cosas y estamos muy pasivos recibiendo. O al escuchar un programa de radio, un programa de televisión, estamos escuchando, y muchas veces la sensación o la modalidad que tenemos es de pasividad, de recibir. Entonces, pero finalmente, si es verdadero aprendizaje, él va a decir, no existe pasivo como tal. Pero bueno, el punto aquí es la actividad de mi cerebro. Entonces vamos a verlo. El aprendizaje pasivo ocurre cuando el individuo recibe información, y aquí va el punto, sin esfuerzo significativo de sus cualidades mentales. Bien, entonces
no realizo un esfuerzo. La aclaración está porque yo igual puedo usar algo sin esfuerzo. Yo no necesito ejercitar mi mano tanto para levantar la cámara una y otra vez, ¿sí? Pero si coloco un peso en mi mano, necesito hacer un esfuerzo, ¿bien? Y se cansa y entonces genera los procesos que tenga que generar. Entonces, lo mismo sucede en la mente. Pensar cansa, pensar gasta energía. Entonces, en contraste, el aprendizaje activo exige una participación mental constante. Es decir, mi mente está involucrada, está gastando, está haciendo un esfuerzo. Y esa es la diferenciación general, ¿sí? Producir esfuerzo, algo que me gusta decirle a los profesores y a los padres de familia en cuanto a la educación de sus hijos. Su objetivo en medio de una clase es provocar el esfuerzo en su mente. Esto lo he dicho en otras ocasiones y es provocar una cara de tonto. ¿Qué quiere decir eso? Evidenciar que está pensando. Entonces, sí, uno está pensando y entonces uno pone cara de tonto. Es una forma de decirlo, pero el punto es que estos engranajes empiecen a funcionar, se muevan. Y entre más se muevan, mejor. Pero entre más se muevan, más cansado va a ser. Y de pronto, en muchos casos, al principio no va a gustar. Pero bueno, de pronto al principio a uno no le guste hacer ejercicio. Pero después es algo muy bueno. Entonces, hay una aclaración que él va a colocar a través de esta parte, y es que se tiende a pensar que leer y escuchar son pasivos. Entonces, yo estoy en una clase y estoy escuchando y estoy pasivo, pero no es en esencia el hecho de que yo esté escuchando. Eso no es lo pasivo, ¿bien? Leer tampoco es pasivo. Si yo no estoy esforzándome por entender, por ejemplo, esto que están escuchando, si yo no estoy esforzándome por escuchar esta instrucción, va a pasar de un lado a otro. Vas a entrar por un lado, sale por el otro. Lo mismo la lectura, y me ha pasado en ocasiones donde estoy leyendo, pero mi mente no está involucrada, no estoy esforzándome, no estoy, no estoy ahí en el proceso de lectura y estoy leyendo, o sea, escucho las palabras de mi mente, pero como no estoy ahí, no entendí nada. Y puedo leer un párrafo, 2 párrafos completos sin realmente entender nada. Y los leí. Bien. Esto es referente a lo anterior, pero lo que va a aclarar aquí es que pensar que leer y escuchar son pasivos mientras escribir, hablar son activos es un error. Bien. ¿Por qué? Porque él utiliza el ejemplo del lanzador o el bateador. Entonces pensamos que lo activo es hacer, entonces escribo, es como el bateador que batea, ¡pum! Pero recibir la pelota requiere tanta concentración como batearla. Porque tienes que considerar la dirección de la pelota, tienes que considerar la fuerza, el salto que tienes que hacer hacia la posición de la mano, etcétera, etcétera. El punto aquí es, yo estoy haciendo un esfuerzo significativo por agarrar esa pelota. Yo estoy haciendo un esfuerzo significativo por agarrar esta idea. Dice, y esto es un poco lo que dije antes, sin embargo, hay grados de actividad. Cuanta más activa sea la lectura, mejor será la comprensión. Es lógica, es sentido común. Entre más yo intenciono, esfuerzo, coloque en algo, mayores serán las posibilidades de que yo realmente lo pueda lograr o captar la idea que quiero captar. Dice, un buen lector es aquel que se esfuerza más y exige más de sí mismo y del texto. Entonces, ese esfuerzo es fundamental. Vamos a mirar un poquito más de eso acerca de la lectura activa. Leer bien es una habilidad que requiere esfuerzo. Comprender un texto difícil requiere disciplina, paciencia y técnicas adecuadas. Bien, no podemos pretender. De nuevo, ahí caímos cuando la crítica que él hizo acerca de la lectura rápida era caer en la idea de que ahora sí voy a poder leer mucho con poco esfuerzo, pero quitar esta palabra de aquí más bien va a revelar una actitud de nuestros corazones que de otra cosa. Es bueno tener las herramientas adecuadas y los mejores procesos. Eso va a llevar a muy buenos resultados, pero son herramientas. El corazón es el que está principalmente afectado por estas es quien es más embelesado por estas ideas. Ahora con la inteligencia artificial
nos puede hacer muchas cosas fáciles. El problema está en donde yo ahora dependa de esta herramienta para hacer las cosas de tal forma que no pueda yo hacer o sea, no ejercite mi mente para hacerlo. Bien, yo puedo usar la herramienta y es muy buena herramienta y me ayuda y me hace que haga las cosas más rápidamente, pero ¿qué significa eso? Significa que ahora puedo hacer mejores. O sea, yo no los quiero hacer más rápido porque ahora descanso y ya y no hago nada más, que es bueno el descanso, pero no debe ser mi objetivo. Bien. Em, el texto se puede comprender en distintos niveles. El nivel de comprensión depende de la actividad mental y la destreza del lector. Y él, en ese mismo ejemplo de la pelota, él decía, bueno, la pelota la puedo agarrar. Y ya, listo, la agarré completamente. Es un objeto físico, está en mi mano. ¿Está o no está? ¿Listo? Sin embargo, a nivel de la lectura, el esfuerzo que yo hago va a implicar qué tanto. No es algo que lo tengo o no lo tengo, sino que va a haber como unos niveles de entendimiento y de comprensión que yo tengo sobre la lectura. Y aquí viene este tema, la cantidad de esfuerzo que yo lo haga. Bien, entonces creo que es algo sencillo, esencial que debe confrontarnos y llevarnos a esto obvio. Eh, la cantidad de esfuerzo que yo haga va a generar un producto. Y si yo hice poco esfuerzo, pues el producto va a ser poco. Si yo me esforcé y busco, tal vez no llegue a una profundidad muy grande, pero sé que voy a llegar más de lo que hubiera hecho si no me hubiera esforzado. Entonces es algo sencillo, es algo de sentido común. Ah, pero es una aclaración que él quiere dar, ¿bien? Porque va a haber otra diferenciación. Entonces, primero está entre el aprendizaje pasivo y el aprendizaje activo. O sea, eh, dejar que la información me llegue y no hacer nada, o realmente llega esa información y entonces yo trabajo en ella. Bien, es como la diferenciación, me esfuerzo en esa información que recibo. Entonces va a dar esta otra diferenciación y es leer para informarse o leer para comprender. Entonces, la lectura puede tener dos propósitos principales. No quiere decir que uno esté mal y el otro esté buena. No está mal leer para informarse. Pero hay algo que va a concluir él frente a esto. Y es que finalmente si yo leo para comprender, pues también me estoy informando. Entonces voy a procurar en todo momento leer para comprender. Dice, la lectura puede tener dos propósitos principales. Leer para informarse solo proporciona nuevos datos, pero no necesariamente, y aquí va la cuestión, cambia la forma en que el lector comprende el tema. O sea, no necesariamente. No significa que haya un cambio en la mente de la persona, sino una transformación. El hecho de que yo reciba más información. ¿Sí? Es la lectura típica de periódicos, revistas o textos que no desafían la capacidad de entendimiento. Bueno, se refiere a que están informando, o sea, un periódico pasó esto, ya solamente te está diciendo qué pasó. No procura llevarte a comprenderlo. Generalmente se ven esos casos. Bien, pero aquí va el punto. No necesariamente cambia, transforma. Y miren lo que es la lectura para comprender. Produce una transformación en la mente del lector. O sea, ese es lo que pasa cuando la diferencia entre yo informarme y yo comprender. Mi informarse es como llenar el balde, ¿sí? Comprender puede ser algo como transformar el balde, hacerlo crecer. O sea, el contenido es informar, llenarlo de cosas. Pero que el balde cambie de forma o sea más grande o tenga más compartimientos o cambie o mute o se transforme, eso es lo que vendría siendo comprender. Esa es la diferencia entre recibir información y aprender, por ejemplo, el verdadero aprendizaje. Y para ello se requiere esfuerzo intelectual para alcanzar un nivel superior de entendimiento. Entonces muchas veces lo he dicho de esta forma, es como un músculo, la mente es como un músculo. No es un músculo, bien, pero es como un músculo. Hay que ejercitarlo, hay que ejercitarlo. Y ejercitar cansa, y ejercitar gasta energía, bien, y hay que tenerlo en cuenta. Entonces,
Otra vez, aquí lo colocamos. La información añade nuevos datos a un conocimiento previo sin modificar estructura. Bien. Pero la comprensión transforma la forma en que se entiende un tema, ofreciendo una perspectiva más profunda. Entonces, ¿cómo transforma la estructura? Bien, entonces yo hago la pregunta y es una pregunta de reflexión. ¿Qué se prefiere? Bien. Y el lector va a decir, bueno, igual si al leer comprensivamente o al tratar de comprender las cosas estamos requiriendo información, pues vamos a enfocarnos en lo que es más valioso. La lectura comprensiva es esencial para el crecimiento intelectual. Todo lector. Y estos son como definiciones. Él está dando mucho de las definiciones de lo que va a ir explicando. Es como una argumentación de por qué es mejor leer de esta manera, ¿verdad? Entonces, todo lector tiene cierta capacidad de comprensión, pero puede mejorarla con esfuerzo y práctica. ¿Mm? Ya le hemos dicho, si se aprende a leer para comprender, la adquisición de información se da naturalmente como un beneficio adicional. Bien, entonces ese es la diferencia esencial y entenderlo nos ayuda mucho. Yo que quiero, ya sea para mi vida propia como aprendizaje o para enseñar a mis estudiantes o para enseñar a mis hijos. Finalmente yo no voy a querer solamente darles información. Finalmente yo voy a querer que ellos comprendan las cosas. Entonces mi esfuerzo va a ir hacia allá. Diferencias entre la instrucción y el descubrimiento. Entonces, otro elemento acá. Vimos primero entre el aprendizaje activo y pasivo. Bien, y vimos finalmente que pasivo no existe. Sería como dormir y que llegara toda la información y yo no tuviera que hacer nada realmente. Más bien es activo y entre más activo mejor, ese es el argumento. En segundo lugar tenemos lo que es informarse y comprender. Bien, entonces la diferencia entre recibir información para llenar el saco o que el saco se expanda y se transforme. Bien, diferencia entre la instrucción y el descubrimiento. Y si bien la primera, la de activo y pasivo, era como mostrar que se necesita una acción, la segunda era mostrar la acción adecuada para, o sea, lo que yo busco comprender. Aquí es como la parte de la enseñanza. ¿Qué busco yo? ¿Cómo yo busco enseñar? ¿Cómo sería la mejor forma? Diferencias entre información entre información y comprensión. Estar informado significa conocer un hecho o un dato. Ser culto implica entender el porqué de los hechos, sus conexiones y sus significados. La diferencia es similar a recordar algo y poder explicarlo. Bien, ahí está un poquito con lo anterior. ¿Por qué lo mete? Porque finalmente esa información llega a una mente y esa mente es la que debe de hacer algo. Bien, hacia allá él va a ir llevando las cosas. No significa que una instrucción no sea efectiva, solo que él está comparando la instrucción como el proceso de dar información y si lo dejamos en solo instrucción o si nos enfocamos en la instrucción demasiado, podríamos perder de vista el proceso de descubrimiento, que es lo que realmente va a producir esa transformación en la mente de la persona. Entonces, él lo simplifica de esa manera por motivos explicativos, pero pues una instrucción sí puede levantar a una persona a autoevaluarse, a reflexionar, a hacer todas esas cuestiones necesarias para que su mente sea transformada o su entendimiento sea transformado. Entonces, ¿qué dice? El problema es que nuestra educación suele ser así, suele ser enfocada en dar información, entonces el riesgo de una educación superficial. Recordar lo que dice un autor es un primer paso, pero no equivale a comprenderlo, o sea, que yo sepa qué dijo Einstein acerca de la relatividad no significa que yo lo entienda, ¿sí? Cómo funciona realmente. La verdadera comprensión implica saber a qué se refiere el autor y por qué lo dice. Entonces, la crítica está en que nuestro modelo educativo o hacia donde apuntamos generalmente es entregar estos datos, que el estudiante se los sepa. Y la contraqueja es
¿para qué? ¿Para qué yo quiero saber qué dijo Einstein? Entonces, finalmente lo encontramos, eso solamente le interesa entonces a los que van a estudiar física. A los que van a estudiar, qué sé yo, medicina de pronto no les importa. Quizás sí, quizás no. O diseño de modas, de pronto no les importa eso. Entonces, finalmente eso es un argumento que carece de peso, porque eh, no, no se va a tratar de la información en sí misma, que la información en sí misma no va a ser lo valioso va a ser la transformación de la conciencia de esa persona, del conocimiento, del entendimiento, como tratar de ubicarlo. Ser culto requiere más que memoria, exige análisis y reflexión. La ignorancia a pesar de la lectura. Entonces, qué fue lo que él evidenció? Él coloca dos autores, Montaigne y Alexander Pope. Entonces, Montaigne habla de una ignorancia alfabética, ¿sí? Que la persona, a pesar de que puede entender y leer los caracteres, no sabe leer, ¿bien? Y la inter no, perdón. La ignorancia alfabética es que la persona realmente no sabe leer y no puede adquirir información de esa forma. Pero la ignorancia doctoral es la persona que ha leído mucho, pero no sabe nada a profundidad, ¿sí? Solo sabe datos. Y Pope llama a este tipo de lectores como sopencos librescos, como la persona que podemos... No, eso no sería un ratón de biblioteca, pero podemos decir una persona que lee mucho, puede ser ratón de biblioteca, pero finalmente todo eso que lee, toda esa dedicación, parece que no le aporta, parece que no lo ha llevado a, a un entendimiento claro, a una mente más madura, podemos llamarlo de esa manera. Y los griegos lo denominaban como sofomoros, personas con conocimientos sin verdadera sabiduría. Bien, entonces, ¿cuál es el punto aquí? Entre la diferencia entre la instrucción y el descubrimiento. La instrucción alguien enseña mediante lenguaje escrito u oral, se aprende a partir del lenguaje, leer o escuchar. Entonces está la clase, o está este video, o está un libro. Entonces estamos recibiendo información. Descubrimiento es lo que debe ocurrir dentro de la persona. Bien, él lo define primero, antes de mencionarlo, él lo define primero como cuando uno está descubriendo algo es porque tú investigaste, porque tú reflexionaste, porque tú tuviste una experiencia directa. Se aprende directamente la naturaleza del mundo, de lo que vives. Bien, entonces él hace esa distinción y espera que la enseñanza finalmente sea como un descubrimiento con ayuda. Él quiere, o sea, no quiero que se entienda que la instrucción es mala. Eso no es lo que él pretende decir. Él utiliza la instrucción aquí como la mera adquisición de información, lo cual sí está mal. Finalmente, la verdadera instrucción o la verdadera enseñanza, ¿cómo debe ser? Como una ayuda al descubrimiento, porque él atribuye que el descubrimiento es la forma correcta, ya que las facultades mentales se están ejercitando como debe ser. Bien, dice, ambos requieren de actividad mental, requiere habilidades de observación, memoria e imaginación. No hay aprendizaje pasivo. Sin embargo, él atribuye que el descubrimiento es lo que va a terminar transformando bien a la persona. La enseñanza no es un proceso mecánico. Un maestro enseña, pero el alumno debe aprender por sí mismo. Bien, no puedo yo depender de que estoy dando esta información y yo ya asuma de que ya las personas entendieron y ya está. Está listo el trabajo, está lista la noción. No debería ser la postura. La postura debe ser ayudar al descubrimiento. Leer y escuchar son formas de recibir enseñanza. La lectura activa requiere pensamiento analítico. Estas son características que le está dando. Pensar no es exclusivo del descubrimiento sin ayuda. También es clave en la instrucción y lo que lleva para atrás de cómo debe ser la instrucción. Entonces, básicamente, la idea aquí central es que es la mente de la persona con este proceso de aprendizaje activo que se está esforzando y que está luchando y está batallando y eso es lo que va a producir el cambio. Bien, entonces todo esto lo lleva para finalmente decir
y es su proposición final, básicamente, antes de hablar acerca de lo que es un profesor ausente y un profesor presente, que es básicamente que la lectura es un descubrimiento guiado. Bien, Eh, la enseñanza, o sea, la persona está aprendiendo por medio de lo que el libro le está diciendo, pero si la persona está con esta posición, va a estar reflexionando mientras va leyendo. Mientras va leyendo, va diciendo en su mente, oh, esto está interesante, recuerdo en tal ocasión tal cosa, por ejemplo. O, oh, esto me recuerda a cómo debo de hacer esto. Bien, mientras lee, su mente está funcionando. Entonces él habla acerca de la imaginación. Entonces, la importancia de la imaginación en la lectura. Leer bien implica más que procesar palabras. No es que la palabra se escuche. Requiere observación, exige memoria y exige análisis. Entonces, por una parte, ¿sí? Por una parte, requiere de mi correcta observación, de como de entender los puntos principales, requiere mi memoria porque estoy acumulando sobre las diferentes cosas que estoy haciendo y el análisis que estoy relacionando. Pero miren esto, dice, depende de la imaginación para visualizar ideas abstractas. En mi mente la imaginación está empezando a generar caminos y empieza a generar conexiones. Entonces él da el ejemplo de un poeta, usa la imaginación para escribir, pero el lector debe utilizarla para comprenderla. Entonces es como el ejemplo más vívido de la imaginación. La imaginación no solamente imaginarme un elefante rosado. O sea, ¡pum! Apareció el elefante rosado. No. Yo cuando leo, los conceptos también están apareciendo de una forma, tal vez no pictórica, pero son como elementos que yo puedo empezar a mover y relacionar entre sí, por ejemplo. La forma más fácil de verlo es por lo menos en la poesía. Tus ojos son como dos luceros. Entonces recuerdo los luceros y veo una persona con los ojos brillantes. ¿Sí? Entonces me es fácil eh, entender la metáfora. Bien, mi imaginación está usando esa estructura. Pero cuando se trata de temas, por ejemplo, este que estoy viendo, yo estoy imaginando, por ejemplo, en los momentos en que yo estaba leyendo y cómo mi mente se iba para otra parte mientras. Entonces eso es un escenario que me imaginé. O me imagino cómo puedo yo poner esto en práctica, cómo puedo esforzarme para que pueda yo leerlo mejor, ¿sí? Y la imaginación cobra un valor fundamental. Leer bien es una forma de descubrimiento, aunque con ayuda. La verdadera educación requiere no solo información, sino comprensión profunda. Bien, y estos conceptos van entrando en mi mente y yo, a medida que voy entendiendo, van encajando y mi mente va estructurándose. El aprendizaje efectivo une instrucción, descubrimiento y pensamiento crítico. Todos los elementos o todas las facultades de mi mente están siendo utilizadas. Mi mente está funcionando, está ejercitándose. Así es como debe ser. Y el argumento de él es que la lectura hace esto por excelencia, la correcta lectura. Desarrolla la mente por excelencia. ¿Sí? Hacia allá quiere enviarlo. Finalmente está este asunto de que si el profesor está o no está. Y él muestra que básicamente un libro es aprender sin el profesor presente. ¿Bien? ¿Por qué? Porque no es sencillo, no le puedes hacer preguntas al profesor si no está. Si el profesor está, él te puede ayudar. ¿Sí? Eso es en esencia la diferencia clave. Pero hacia donde quiere ir finalmente es que pasamos un periodo de nuestras vidas en la escuela, por ejemplo. Tenemos docentes por periodos limitados en nuestra vida, que debemos sacarle mucho provecho a ello, totalmente. Pero va a llegar el momento donde no están. Allí, la capacidad de leer, la capacidad de aprender, de descubrir, va a ser esencial para que la persona pueda continuar con ello. ¿Sí? Leer se asemeja a aprender de la naturaleza o del mundo. Hay que investigar activamente. Entonces, como no es el profesor y tengo el libro, entonces yo tengo que investigar temas que no entiendo, palabras que no comprendo. No quedó muy claro eso, entonces voy a releer, voy a buscar con otro autor, voy a buscar con una persona que sepa algo. O sea,
esa actividad de descubrimiento, de investigar, yo quiero saber, eso debe permanecer en la persona. Si no permanece en la persona, va a quedar como recibir información por recibir información. Aprender sin profesor es clave para seguir formándose a lo largo de la vida. Si queremos seguir aprendiendo y descubriendo, debemos saber extraer las enseñanzas de los libros. ¿Por qué? Porque en los libros hay mucha información. Ahora, funciona igual con blogs, funciona igual con videos explicativos, funciona igual con cualquier cosa, con la inteligencia artificial, que en estos tiempos está como una especie de, o sea, está haciendo mucho impacto en nuestra historia en este momento y parece ser que muchas cosas como las estamos haciendo pueden cambiar, pero esto puede ser favorable y no tiene que ser necesariamente algo negativo para la sociedad. Va a serlo para la persona que es perezosa porque ya es perezosa y esta herramienta lo que va es amplificar su pereza. Pero si esa persona es estudiosa y estudia y quiere discernir, esto puede ser una herramienta muy valiosa y ese enfoque primario es lo que va a permitir que, sin importar con qué herramienta nos enfrentemos, ese proceso de formación va a seguir. Y es algo deseable. Para mí es deseable y espero que para los que estén escuchando también. Y él dice finalmente que este es el propósito del libro. eh, Tener esa capacidad de comprensión, de elevar la mente. Bien, para finalizar yo quisiera leerles otro pasaje que me pareció muy relevante para esto y es algo que ocurrió con unos hombres en Berea. Pablo estaba predicando el evangelio y él entraba a las sinagogas y él entró a en una sinagoga en Tesalónica y básicamente, voy a ser muy rápido y muy ligero con lo que digo, lo sacaron a patadas, no dándole la oportunidad de saber si lo que estaba diciendo era correcto. Bien, entonces los de Berea tenían una mentalidad más abierta que los de Tesalónica. Ya saben lo que pasó con los de Tesalónica, pero ¿qué pasó bien con los de Berea? Escucharon con entusiasmo el mensaje de Pablo. Entonces, bien, recibieron la información, nada nuevo hasta acá, pero luego dice, día tras día examinaban las escrituras para ver si Pablo y Silas examinaban la verdad, enseñaban la verdad, perdón. Entonces, ahí vemos esta actividad de entender, de querer aprender, de ser intencional, de poner mi mente a funcionar. Y de aquí yo solamente extraigo la idea, bueno, hay mucho que aplicar, pero puedo extraer la idea de que el Señor le agrada esa intención en la lectura, por ejemplo, o en las cosas que, o sea, ese esfuerzo, esa actividad, hace parte de los atributos que me dio y produce agrado en él que yo los ponga a uso correcto, sobre todo si es para su gloria. Como resultado, muchos judíos creyeron, como también lo hicieron muchos griegos prominentes, tantos hombres como mujeres. Entonces, básicamente ellos hicieron esto. Ellos escucharon una información, pero no dejaron que esa información simplemente entrara y ya. Esa información entró y hubo la necesidad de diseccionarla, de analizarla, de verificarla, de contrastarla. Y eso es un ejercicio mental. Y ese ejercicio mental produjo muy buenos resultados. Bien, entonces me gustó esta analogía. Espero que realmente esto les haya ayudado a comprender este primer capítulo. Es como Es como una argumentación del autor para explicar por qué es bueno esto. Puedo yo redondearlo en ese sentido. Nos está diciendo, miren, esto es bueno, esto es la verdadera forma y a continuación ya va a entrar un poquito en lo que es los tipos de lectura, ¿sí? Pero este primer capítulo funciona también como una especie de introducción, pero necesaria para nosotros darle valor a esto que estamos haciendo de la lectura. Eh, y como ven, no solamente puede ser aplicada en la lectura, sino en muchos otros ámbitos. Vamos con las lecturas de las preguntas de comprensión. Bien, estas preguntas nos ayudan a ver qué tanto yo entiendo todo esto. Primero, según Adler, recuerden, yo no pienso responderla, es
para ustedes. Bien. Según Adler, ¿cuáles son las dos condiciones para que la lectura incremente la comprensión? ¿Qué cosas tiene que pasar? ¿Ok? Segundo, ¿cuál es la diferencia entre obtener información y lograr comprensión? Tercero, ¿qué significa la distinción entre recordar algo y ser capaces de explicarlo? Cuarto, ¿qué error cometen quienes suponen que leer mucho equivale a haber leído bien? Quinto, ¿cuál es la diferencia entre el aprendizaje mediante la instrucción y el aprendizaje mediante el descubrimiento? Sexto, ¿por qué se dice que la enseñanza es un arte similar a la medicina y a la agricultura? Séptimo, ¿qué distingue la lectura de un libro de la escucha de un profesor vivo? Y octavo, ¿qué papel juega la imaginación y la memoria en la lectura profunda? Y por último, aquí hice un corte porque se volvió que tenía esta última diapositiva. Y por último, las preguntas de reflexión, muy importantes, son muy importantes. Con esto sí cerramos. Primero, ¿cómo evalúas tu propia capacidad de leer con profundidad y comprensión? Segundo, ¿qué cambios podías hacer, perdón, qué cambios podrías hacer en tu rutina de lectura para mejorar tu comprensión? Tercero, ¿cómo influye el tipo de lectura que haces en tu capacidad de pensar críticamente? Cuarto, ¿en qué medida tu educación te enseñó a leer bien y qué has tenido que aprender por tu cuenta? Quinto, ¿cómo podrías fomentar la lectura más reflexiva y profunda en tus hijos o estudiantes? Sexto, ¿qué obstáculos enfrentas al tratar de leer libros más desafiantes y cómo podrías superarlos? Séptimo, ¿cómo podríamos evitar en convertirnos en zopencos librescos, según Adler y Pope? Y octavo, ¿qué estrategias puedes aplicar para hacer que la lectura sea una herramienta de aprendizaje real?